Bueno, buenas tardes, mi nombre es Virginia, ella es Clara, Maite, María y somos el grupo de Dislexia Lingüística. Bueno, en primer lugar, yo ya sé que aquí todo el mundo ya sabe lo que es la lingüística, la dislexia, pero y la lingüística también. Es que tú eres también disléxica. Pero voy a hacer una breve introducción de lo que es, ¿vale? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, como ya dijimos. Sí. Como ya dijimos en la anterior exposición, y se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, una lectura lenta o insegura, una escasa comprensión, dificultad en matemáticas, dificultad a la hora de diferenciar entre este y oeste y un largo etcétera, que ya lo comentamos en la anterior exposición. Entonces también estuvimos comentando que había diferentes tipos de dislexia. Tenemos la dislexia fonológica, que fue en la que nos centramos, la dislexia superficial y la dislexia mixta o profunda. Bueno, y para ir un poco más ligerita, como esto es en plan introductorio, también nos centramos en detectar la dislexia en niños y en adultos. En lo referente a esto, siempre, o sea, hay mucho más estudio de la dislexia aplicada a los niños que en los adultos, que es mucho más difícil, como ya estuvimos comentando. En este proyecto nos vamos a centrar, como ya sabéis, en la morfología y la semántica y, y la sintaxis. Y para ello hemos buscado un texto que ahora va a comentar nuestra compañera Clara, para que veáis también cómo se puede sentir un niño con dislexia cuando está en el aula, ya que nuestro trabajo se centra principalmente en tratar este problema dentro del aula. Entonces, sí, bueno, el mayor problema de la dislexia, aunque ya como sabéis lo que es y demás, el mayor problema es que está muy invisibilizada, que casi nadie sabe cómo detectarlo, cómo se siente un disléxico, en fin, las derivaciones de eso, del desconocimiento. Entonces, para hacerlo un poco más ameno, os voy a poner directamente en cómo se siente un disléxico en su día a día, con prácticamente un ejercicio práctico. Así que, lo primero que os voy a pedir es que copiéis los ejercicios de la pizarra. Rápido, pero rápido porque tengo que borrarlo en 5 minutos. Así que tenemos que pasar a la siguiente asignatura, así que copiarlo. Y ya está, copiarlo. Venga, ya está, porque ya hemos pasado a la siguiente actividad. Y ahora voy a pedirle, por favor, a un voluntario, ¿quién quiere leer? Venga. Pues lee, recuerda que en español tienes que leer lo que aparece, literalmente, vale. No intentes descifrarlo, o sea, lee lo que aparece. Lo leo tal cual está. Sí, lo lees tal cual está. Pedro, el conductor del autobús, se unió lato con el Hombre alto, Fátima. Hombre, es que son palabras deberías saberlas. Continúa. Sus ojos son como le quiero. Cielo, venga, que la C, la I, sí. Pero Las cosas son de primaria, Ay, de primaria, orgullito. Pero su mano es tan sieper porque Siempre. Ay, madre. Porque es mancha con la brasa de... Se mancha. Oye, por favor, con la brasa del autobús. La grasa. No es una G al revés. No, profesora. Bueno, como veis, aunque es un texto obviamente un poco exagerado, realmente un disléxico es así como lee su texto, su día a día. Y realmente es la presión que siente con sus profesores, cómo lo tienen, de venga, está leyéndolo, y eso tanto a nivel de primaria, de secundaria, es lo que tienen detrás siempre. Oye, lo estás leyendo, oye, que lo estás leyendo mal. Y ya no solo eso, sino al resto os produce risa, porque realmente hombre, ahora mismo todo lo veis mal, pero es que el resto lo estaríais leyendo perfectamente y ella sería la única que lo estaría leyendo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto diríais, ¿pero qué le pasa? Si es evidente lo que pone, ¿cómo puede ser que no lo lea? Aquí veis el fallo, pero claro, ¿qué pasa cuando todos veis cómo lo ve un disléxico? Pues ahí está el problema. Así que ya por lo siguiente va a continuar María. Ahora que sabéis cómo es estar en la mente de un disléxico, podéis ya continuar con la presentación. Bueno, yo en mi caso voy a hacer todo lo breve que pueda porque como ya hemos visto a lo largo de todas las presentaciones, morfología y sintaxis, pues sabemos que la morfología es una rama de la gramática que se encarga del estudio de las unidades mínimas de las palabras y la relación que hay entre ellas, y la sintaxis es esas palabras en una oración, pues la relación que hay entre ellas, y
y que la morfosintaxis es la relación que hay entre morfología y sintaxis. Y un ejemplo claro de morfosintaxis es la concordancia, que por ejemplo, que es un fenómeno que se da que en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, que es gatos dulces, el morfema flexivo de plural en ambas palabras, están ambas palabras, concuerdan en plural y en género, y cada una es un sustantivo y son un sustantivo y un adjetivo que concuerdan en género y en número. Entonces ahora le voy a dar paso a María, que va a hablaros de la dislexia en... Sí, bueno, yo voy a explicaros un poquito las diferencias básicas que hay entre la dislexia fonológica y la morfológica, porque en realidad para alguien que no está muy metido dentro del tema de la dislexia pueden decir, pues la dislexia y ya está. Pero no, en realidad esto tiene su chicha, ¿vale? Tenemos por un lado la ruta fonológica y por el otro lado tenemos la ruta visual, que esa la veremos en la siguiente diapositiva. Pero básicamente, como dijimos en la anterior exposición, la dislexia fonológica tiene un mal funcionamiento de la ruta fonológica, lo que quiere decir que aunque lo oigas bien, luego lo transcribes mal, porque tu cerebro no hace bien la conversión grafema-fonema, no, fonema-grafema, perdón, ¿vale? Esto lo que hace es que dificulta la lectura de las palabras largas, de las palabras poco frecuentes, palabras que no escuchamos a menudo, ¿vale? E imposibilita la lectura de pseudopalabras. Pseudopalabra es una pseudopalabra, yo creo, porque no estoy segura de si existe o si es un guión o no, en fin. ¿Vale? Hay muchos errores de derivación. Nos han explicado antes lo que eran los morfemas derivativos, ¿os acordáis? Bien. Por palabras de ese tipo, terrible. Confundimos los morfemas que vienen detrás de una raíz casi siempre. Me incluyo porque mi dislexia es dislexia fonológica. Sin embargo, la dislexia morfológica lo que tiene roto es la ruta visual. Aunque vea la palabra bien, si os acordáis en la clase de lengua, Roberto dijo una frase muy famosa que es condados ganan condados. Un disléxico morfológico te va a poner o los dos condados juntos o los dos condados separados. Pero nunca te va a separar esas dos palabras, porque en su mente se concibe que nada más que existe esa estructura y esa es la que tiene que tener. Por eso, a la hora de leer palabras irregulares, suelen tener como un microinfarto. O sea, les da. Es como, no sé cómo interpretar que se escribe esta palabra, porque no hay ninguna otra que se le parezca con la que yo la pueda relacionar. Y además cometen muchos errores de omisión, de adición y de sustitución de letras, que esto es muy interesante, que es que te pueden meter una sílaba completa repetida en una palabra, porque sí. Y esto pasa sobre todo con la estructura silábica que tiene consonantes trabadas, la consonante vocal, que esta es, yo diría que es la más común de las tres. Esta no se ve en castellano. Y esta también tiene ciertas dificultades, ¿vale? Como cartera, te pueden decir cratera, porque sí, porque ellos interpretan que es que se escribe cratera. Y además te lo leen y te dicen cartera. Y por último tienen problemas de ortografía, que esto fue lo que Carmen nos dijo en la primera exposición. Esta gente sí, Carmen. Esta gente por fin sí. Y confunden las palabras homófonas, que es lo que hemos explicado antes de condados ganan condados, que no son exactamente palabras homófonas, pero pichipicha. Y por último le damos paso a nuestra compañera Maite. Vale, pues encontramos dos textos de alumnos disléxicos, que uno es de un alumno de cuarto de primaria y el otro es de un alumno de segundo de la ESO. Básicamente os voy a decir, mediante mi análisis, los errores más comunes que he encontrado en los textos, ¿vale? Los errores morfológicos son muy parecidos a los errores fonológicos que encontramos en la dislexia, pero en este texto en concreto he encontrado errores, sobre todo en el de cuarto de primaria, que se basa en repeticiones de sílabas. Y sobre todo la palabra nuevo, ¿vale? Y en el de segundo de la ESO no encuentro errores morfológicos. Después, errores sintácticos, lo que se produce sobre todo son uniones inadecuadas de los elementos de la frase, ¿vale? Por ejemplo, en el de cuarto de la ESO tenemos, en el cuarto de primaria tenemos el profesor de unido y no separado, y en el de segundo de la ESO tenemos oraciones como no me acuerdo separado o porque a qué yo no sé, en lugar de porque aquello no sé, ¿vale? Y básicamente os voy a mencionar los errores comunes que se suelen producir tanto en la morfología como en la sintaxis, que básicamente en la morfología son las repeticiones de sílabas,
los errores derivativos, por ejemplo, se suele dejar el lesema, pero se cambia el sufijo. Por ejemplo, la palabra doblaba por dobla. Y después también se pueden confundir el con el un. Si quieren decir un coche, pues a lo mejor dicen el coche y no se percatan de ello. Y después, los errores sintácticos son sobre todo en la formulación de oraciones coordinadas y subordinadas, que esto se complica sobre todo cuando los alumnos disléxicos aprenden otras lenguas, porque pues al contrario que en español, en otras lenguas pues se cambia el orden de la estructura y esto pues hace que sea complicado. Vale. Y esta mañana hemos estado en el MUAC y lo que queríamos explicar un poco era tanto los juegos que hemos hecho, ¿vale? Como también María y yo hemos estado haciendo una serie de encuestas a los profesores sobre si tenían conocimiento de la dislexia y qué harían para diagnosticarla. Y bueno, pues... Nosotras lo que nos hemos encontrado cuando le hemos hecho las preguntas a los profesores, en su mayoría los que eran de primaria no sabían detectar la dislexia e incluso ni siquiera sabían lo que era la dislexia. Entonces hemos encontrado, o sea, tengo aquí la grabación de una en concreto, la voy a poner. ¿Lo que es la dislexia? Es una disfunción, no sé, que tienen ciertas dificultades para orientarse y para distinguir a lo mejor algunos conceptos, ¿no? Izquierda, derecha y las letras también, eso. Esa es la respuesta de la gran mayoría de todos los profesores que estaban en el MUAC de primaria. O sea, realmente ninguno sabe lo que es la dislexia y mucho menos cómo poder detectarla a los alumnos. Solo ha habido una profesora de FP, bueno, y su compañero, que nos ha contestado medianamente bien y nos ha dicho algunos protocolos que se suelen seguir, aunque en su caso no pueden seguirlos porque es de una FP, que nos ha dicho esto. ¿Sabéis lo que es la dislexia? Sí, es cuando una persona tiene problemas a la hora de leer, porque se salta renglones o líneas, dice palabras que no son, las transforma, invierte fonemas, etcétera. Vale, ¿y tenéis algún alumno disléxico en clase? Y allá hay... A ver, disléxico no, pero con disfemia creo que puede. Vale. Sin diagnosticar. Sin diagnosticar. Sí. Y en el caso de que os dierais cuenta de que tenéis un alumno con dislexia, posiblemente un alumno con dislexia, ¿qué haríais? ¿Qué medidas aplicaríais? Pues nosotros es que como somos de FP, ¿vale? No podemos modificar lo que es el currículum, ¿vale? Entonces tenemos que hacer una adaptación de acceso. Entonces, pues el tipo de adaptaciones que podemos hacer simplemente si le vamos a hacer un examen tipo T y tenemos, por ejemplo, las opciones de respuesta en minúscula, como suelen confundir la B con la D, pues poner esas letras en mayúscula, por ejemplo, ¿no? Esas son las soluciones que ponen. Ya está, no había más. Había otros profesores que nos decían que a lo mejor si utilizaban actividades como el workbook en inglés, pues era en amarillo, pero poco más. Entonces, esto es lo que hemos sacado nosotras en claro, que en la exposición final pues añadiremos un trabajo más amplio de investigación y ahora voy a pasar a mi compañera Clara que va a explicar el juego que hicimos y así terminamos. Claro, como me he tirado yo todo el día con el juego en la mano, pues no. A ver, el juego básicamente era, te tenías que fijar en la imagen con las figuras que tenía dibujadas y tienes que leer, si se ven, tienes que leer las frases que tiene aquí a la izquierda. Entonces se trataba de decir si son verdaderas o falsas. Entonces, si vais la imagen, que probablemente lo vayáis a leer mejor. El caso es que, aunque obviamente la mayoría de la gente lo hacía bien, normalmente presentaban dificultades, sobre todo con las que eran más largas o estaban un poco más enreversadas, como no todas las estrellas son verdes, pero todas tienen 5 puntas, o no todos los rombos son rojos, y cosas así, como tienes que pensar un poquito más. Y al final, pues, efectivamente se le preguntaba, bueno, ¿y cómo te has sentido? Bueno, me ha costado un poquito, tal, y dice, bueno, pues, esto realmente está pensado para que te pares a pensar y para que te complique un poco la cosa. Pero como yo le decía a algunos, un disléxico le cuesta tanto como decir el árbol es verde. Y esa persona va a leer esa frase 20 veces y aún así es posible que no la entienda bien o que tenga que leerlo tantas veces como tú has leído quizás la oración 5, ¿sabes? Entonces, pues de eso se trataba y la verdad es que la mayoría de personas creo que después han quedado bastante concienciados, así que creo que el juego ha hecho su trabajo. Así que con eso creo que la verdad que está todo terminado. Muy bien, un aplauso.